¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y esta enseñanza yo la dividí en dos temas, uno para esta hora y que es ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es el profeta Isaías, 500 años antes de Cristo, diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que es tu palabra, Señor. Que es tu Santo Espíritu quien nos guía a toda verdad. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de enseñanza de tu palabra y te pedimos que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento de todas las cosas, recordándonos todas las cosas, consolándonos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Bueno, dice la palabra, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y miren, creído en hebreo quiere decir amán, así como se oye, y quiere decir firme, confiado, fiel, permanencia. Y cuando dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y anuncio es doctrina, es noticia, es una buena nueva. Anuncio es una palabra que es shemua también en hebreo. Entonces, cuando nosotros decimos ¿quién ha creído a nuestro anuncio? También decimos ¿quién ha sido fiel a nuestro anuncio? ¿Quién ha estado firme en el anuncio de la palabra de Dios? ¿Quién ha confiado en el anuncio de la palabra de Dios? ¿Quién ha permanecido en la palabra de Dios? Hoy nosotros todos somos el efecto, el resultado de lo que aprendimos de nuestros padres, de nuestros familiares y de nuestros amigos. Verdades, principios y valores que nos dijeron desde que nacimos. En ese primer círculo en el que nosotros nos desarrollamos. Y es la familia, después los amigos y después la sociedad. Eso es lo que somos. Hoy, ¿en quién creemos? ¿O en quién estamos creyendo? Miren, y sin duda, la sociedad está cambiando a pasos agigantados. Temas que eran tabúes para nuestros padres, hoy están en la mente de todos y muchas veces sin importar la edad. Hoy se concretan en nuevas leyes, ayer impensables, ¿no? El divorcio, la homosexualidad, el aborto. Oaxaca fue el primer estado donde se decretó la primera ley de aborto, ¿no? ¿Y cuántos lo celebraron? ¿Quién creyó a esta ley? ¿Quién la propuso? También fue un anuncio, ¿no? Una ley. La plantearon en un congreso, la creyeron y la aprobaron. El mundo eso es lo que está haciendo, creyendo en nuevas normas que está creando. ¿Habrá algún hijo de Dios que crea en esto y que apoye esto? Miren, son temas no solo de nuestra sociedad, sino de todo el mundo. La economía, la política y la sociedad está cambiando.
la religión estará cambiando. Y miren, la religión todas las religiones es un esfuerzo de la humanidad por buscar a Dios. Cada cultura, cada sociedad crea su propia religión y busca a Dios. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice el Señor de la religión? Santiago 1, 26, 27. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y luego dice: la religión pura y sin mancha, sin mácula, dice el Señor. ¿Qué decir sin mancha? Delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Todo está cambiando, pero fíjense Dios cómo concibe la religión. ¿Y nosotros tendremos una religión? ¿En qué creemos nosotros? En su palabra, en el Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Y su palabra cambiará? Dice Hebreos 13, 8, ¿no? Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, no cambia. Dice en Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nuestra relación con Dios, al Dios en que nosotros creemos, su palabra no cambia. Hoy nuestros 5 sentidos siempre reciben información del mundo en segundos, en un celular, y nosotros estamos conectados. Hay un nuevo modelo de conectividad, un nuevo modelo de relación con el mundo. Y este nuevo modelo de relación se consolidó en la pandemia, donde nosotros ya somos mercancía y tenemos asignado un valor. El mundo quiere que seamos unas almas superficiales, sin sentido, que seamos y creamos los anuncios que salen en todos los medios de información, que seamos como los Doritos, pues, ¿no? Como los chetos, como las palomitas en el microondas, instantáneos. El mundo quiere que seamos quienes no somos. Lo que vamos a hacer ya está en nosotros desde que nacemos. Dios ya puso en nosotros dones, talentos, habilidades. Dice el Señor: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, 29. Fíjense cómo dice Dios que Él ya puso dones en nosotros. Y el llamamiento, si a usted lo llamó, es irrevocable el llamamiento del Señor. La diferencia que tenemos nosotros con los animales es lo espiritual. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto nos permite llevar la eternidad en nuestro corazón. ¿Dónde dice eso? Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Dónde está la eternidad? En nosotros. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Las nuevas tecnologías, dijimos, ha venido a cambiar nuestra forma de relacionarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Y miren, nuestras relaciones ya no son personales, ¿no? Ya son virtuales. Y esto ha cambiado nuestro comportamiento y nuestra forma de ser en este nuevo siglo. Hay quienes se conocen por internet y se casan, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo creen en una persona que no conocen? ¿Cómo confían su vida en una persona que no conoce? El problema de nosotros, ¿cuál es? ¿Cómo vamos a conocer a los demás si no te conoces a ti mismo? No sabes qué don ha puesto Dios en ti. No sabes quién eres. Hay quienes viven disfrazados, ¿no? ¿Nos estamos convirtiendo en hijos de la luz o en hijos de la oscuridad? Pareciera que cada principio de siglo hay una revolución, ¿no? La revolución de 1810, la de 1910, todos esperamos la revolución del 2010, ¿no? ¿Y cuál es esa revolución? Es la revolución tecnológica y científica. Ya está aquí. 3G, 4G, es para conectar personas y hay un concepto que se llama latencia, milisegundos, la forma de conectarnos. 5G es una conexión prácticamente instantánea con todo lo que nos rodea. Hoy tenemos nosotros el 4G, ¿no? El 5G es conectarnos con todo lo que nos rodea, nuestra salud, la medicina, los hogares. Los teléfonos ya traen cómo está nuestra salud, ¿no? Nuestro corazón, nuestros pulmones. El metaverso, seguramente todos los jóvenes han oído hablar de eso, que está compuesto de múltiples espacios virtuales, tridimensionales, compartidos y persistentes, vinculados, unidos en un universo virtual. ¿A dónde vamos? Y dice el Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En qué creemos hoy? El teletrabajo, el telecomercio, la educación en línea. Hoy las grandes compañías han codificado las relaciones humanas de tal forma que nos volvemos una letra o un número. La infraestructura virtual. ¿Qué es una infraestructura virtual? Todos conocemos cuando se hace una carretera o una calle. Lo primero que hacen es una base, y si ustedes pueden decir, le ponen tierra y luego le ponen otra subbase y la aplanan. A eso le llaman una infraestructura porque están preparando un terreno para poner finalmente y compactado, ¿no? Y le ponen niveles, le ponen pendientes. Eso se le llama infraestructura. Es algo que se pone antes de poner finalmente el pavimento. La infraestructura virtual, ¿qué es? Es todo lo que estamos viendo ya. La infraestructura virtual es el Internet, es el Facebook, es el Twitter, todo lo que tenemos nosotros en Internet. Esa infraestructura ya está lista para que el ser humano solamente sea un código y un número. ¿Quién tiene la información de nuestras vidas privadas?
¿El gobierno o las grandes compañías? Pregúntese. El reconocimiento facial de nuestro teléfono, ¿no? Ya lo tiene la compañía, ya sabe hasta nuestro rostro, ya lo tiene. Si tomamos una foto y la subimos, ya sabe dónde la tomamos. Toda la información que ustedes metan en un teléfono, todo lo tienen las grandes compañías. Esa es la infraestructura virtual que ya se tiene. ¿Qué dice Dios respecto a esto? Apocalipsis 13, 16, 18. Y hacía que a todos, usted lea todo Apocalipsis 13 y está hablando de la bestia y el gran dragón. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, ¿o qué dice? O el número de su nombre. Nosotros nos estamos convirtiendo en un número. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. La infraestructura virtual ya está lista para que seamos un número. Es más, a todos nos identifican ya con un número. Yo solo puedo llegar a su mente, a su intelecto con esta palabra. Pero si creen el anuncio, dice el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si usted cree, Dios puede llegar a su corazón y cambiar su destino. Y en este mundo las cosas no van a mejorar. Y la verdad duele, porque Dios ya sabe quiénes somos, en quién creemos, en quién confiamos. Para quienes dejaron al Señor, miren, hay tantos pretextos para alejarse de Él. El trabajo, la escuela, la pandemia fue un buen pretexto, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y ahora a quién entregan sus cargas estas personas que se alejaron del Señor? Sus aflicciones, sus temores, sus dudas. ¿A los hombres? ¿O están distraídos en esa infraestructura virtual? La utilidad de la preocupación, ¿cuál es? No sirve, ¿no? Nada más sirve para hacernos infelices. Pero Dios nos invita a una relación diaria con Él, no los domingos, ¿eh? ¿Qué quiere? Que tengamos una relación, que nuestra casa sea un hogar, un altar de adoración, de alabanza al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué dice de la infraestructura virtual otra vez? Apocalipsis 15, 2, 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Fíjense quiénes alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen, lo que vimos hace rato. Y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos. Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones, ¿quiénes? Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
¿quiénes van a alcanzar la victoria sobre la bestia? Los que crean en el anuncio, en la palabra de Dios. Y la pregunta será, ¿y cómo creer? ¿Cómo creer? Porque esa pregunta todo mundo nos las hicimos. Y es oyendo con fe. Si nosotros oímos con fe, lo que oímos se añadirá a tu vida. Miren, vean lo que dice Marcos 4, 23, 24. Les dijo el Señor Jesús: si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tenemos oídos aquí? ¿Y los usamos para oír? ¿Para escuchar? ¿Qué es mejor? Porque a veces estamos aquí y no oímos, ¿no? Por eso el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís. Y cuando dice mirad lo que oís, es que dice, miren, cuando oigan, yo les di la facultad para crear imágenes de lo que están oyendo, ¿o no? Miren lo que oigan, porque con la medida con que medís, os serás medido. Y luego dice aquí, y aún, ¿qué? Se os añadirá a vosotros lo que oís. Cuando nosotros oímos con fe, lo que oímos se nos añade a nuestra vida, bueno o malo. Para creer en la palabra de Dios se necesita un acto de fe, oír con fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Oír con fe la palabra de Dios. Y a cada uno de nosotros Dios ya nos dio una medida de fe, ¿no? Romanos 12, 3. Pero miren, para no creer la palabra de Dios se requiere un acto de fe más grande. Romanos 1, 19, 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿A quiénes? A todos nosotros. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Su poder y su deidad, su eterno poder, ¿dónde está manifestado? Cuando vemos los cielos, cuando vemos la lluvia, cuando vemos la vegetación, los animales, las aves, los cielos, los mares, todo lo que hay en este mundo. No es posible que no lo veamos, ¿no? ¿Quién lo creó? Dios. Y para no creer eso, ¿qué nos volvemos? Necios. Hay quienes creen en dioses que no hicieron los cielos y la tierra. Vea qué dice Jeremías 10, 10 al 17, pero usted puede leer todo Jeremías 10, 10. Porque dice, allí todo en 10, 10 el Señor dice, habla de los ídolos. Dice en el 5, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No tengas miedo, dice el Señor, no tengas temor.
Jeremías 10:10 al 16 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Le diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se producen muchedumbres de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cómo creer en la palabra del Señor? ¿Cómo invocar a quien no conocemos y no hemos oído de Él? ¿Cómo hacerlo? Romanos 10:14-8 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y lo primero que tenemos que hacer es creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso el Señor decía: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Qué raro, ¿no? Y tienen oídos. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué dice en Mateo 28? Señales antes del fin. Y cuando el evangelio, cuando la palabra haya sido predicada hasta el último rincón de la tierra, vendrá el fin. Después de creer, ¿qué sigue? Obedecer. Creer, oír con fe. Porque aquí dice el Señor: no todos obedecieron. ¿Y por qué hay que obedecer? Para que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Y en Hebreos 11 trae toda una lista de los héroes de la fe, los que creyeron y los que obedecieron su palabra. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Caleb, Gedeón, David, Samuel y los profetas, dice. Los héroes de la fe que alcanzaron buen testimonio. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué quedó como testimonio de ellos? Los dos primeros, dice Abel y Enoc. Por la fe, Hebreos 11, 4, 5, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio, testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué Abel aparece en los héroes de la fe? Porque ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué fue más excelente sacrificio? Mire, todo lo que se hace con excelencia, si usted hace algo con excelencia, es que lo hizo con pasión, lo hizo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Cuando alguien hace eso, es que lo hace con pasión y el resultado es la excelencia. Abel creía en Dios y le dio lo mejor que tenía. ¿Qué le dio? Un excelente sacrificio. ¿Cuál fue la diferencia con Caín? Que Caín dijo, bueno, le voy a llevar esto, ¿no? Cuidado con la ofrenda que nosotros le traigamos al Señor. La primera enseñanza de Abel. Y luego dice 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo agradó Enoc a Dios? Rápidamente, Génesis 5, 21, 24, dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si usted ve, dice, caminó Enoc con Dios. Cuando nosotros creemos en el Señor, no siga a Dios, camine con Él y platique con Él, tenga una relación con Él. No vaya detrás de Él, camine con Él, platique con Él, tenga una relación íntima. Enoc dice que tenía 75 años cuando engendró a Matusalén. Todos sabemos quién es Matusalén, ¿no? No sé, es el que vivió más años de todos los hombres. Tuvo un hijo. Pero ¿qué pasó cuando Enoc conoció a Dios? Engendró hijos e hijas. Y Enoc tenía 365 años. Imagínense, engendró hijos e hijas. El primer hijo que tuvo Matusalén fue natural. Los otros hijos fueron, hijos e hijas, fueron espirituales. ¿Usted cuántos hijos e hijas espirituales tiene? ¿A cuántos le ha compartido la palabra? Y dice que eso le agradó a Dios y transpuso Dios a Enoc para no ver muerte. Quiere decir que no murió, se lo llevó, ¿no? Igual que Elías. Samuel, por ejemplo, uno de sus profetas, creció y Jehová estaba con él, dice. Pero ¿sabe por qué? Porque no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, dice 1 Samuel 3, 19, 21.
no dejemos caer. ¿Cuándo se cae una palabra? Cuando alguien nos dice algo y no nos gusta, la desechamos, ¿no? La dejamos caer. Pero la palabra de Dios la tenemos que guardar, dice el Señor, en nuestro corazón. Hebreos 11, 33, 34. Los héroes de la fe que creyeron, oyeron con fe y creyeron. ¿Y qué hicieron? Obedecieron. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo eso hicieron los héroes de la fe, porque creyeron en el anuncio, porque creyeron en la palabra del Señor. Dice el Salmo 77, 13, 16, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo, dice, redimiste a tu pueblo. A los hijos de Jacob, de José, te vieron las aguas, oh Dios, y las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Dice la palabra que con su brazo rescató a su pueblo. Y dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la otra pregunta es, ¿por qué no creen en el Señor Jesús? Y en su tiempo, ¿por qué no creyeron en el Señor Jesús, en sus obras, en sus milagros? Juan 12, 37, 43. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿A quién se le ha revelado el poder de Dios? Si no tenemos una relación con Él, no se va a poder revelar el poder de Dios en nuestras vidas. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con qué, con el corazón, y se conviertan y yo los sane. La fe es del corazón. Hay que creer, oír y creer de corazón. ¿Para qué creer? Y eso nos los preguntan afuera. Bueno, ¿y para qué voy a creer? Si así estoy bien. ¿Cuál es el propósito de creer su palabra? Marcos 9, 23, 24. Es la historia donde trajeron a el hijo de un hombre que tenía un espíritu mudo. Y los discípulos no lo pudieron echar fuera. Y miren lo que dice en Marcos 23, 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Pero qué? Ayuda a mi incredulidad. Y lo primero es, ¿para qué creer? Porque el que cree
en la palabra del Señor, todo le es posible. Todo, lo que sea. ¿Y qué pasa si no creemos? Nos volvemos necios, ¿no? Dice el Salmo 53, 1, 2, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Si lo entendemos, si entendimos su mensaje, hay que buscarlo. Abraham, cuando entró a Egipto, dijo: aquí no hay temor de Dios en esta tierra. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos del malo. Y miren, por ejemplo, el rey Ocosías, cuando se enfermó, ¿qué hizo? Fue a consultar a los Baales. Y Elías lo reprendió. Segunda de Reyes 1:16. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros nos enfermamos, ¿a quién consultamos? Le dijo Elías y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuando enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, Dios de Cron. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 11:2. Hebreos 1:1 y 2. Hoy, ¿qué buscamos? ¿Nuestra seguridad? ¿Nuestra comodidad? Miren, no permitamos que la opinión de otro se convierta en nuestra realidad y nos robe nuestro destino eterno en el Señor. ¿Cuál es el propósito de creer la palabra del Señor? ¿Por qué creer? ¿Para qué creer? Para ser salvos, ¿no? Eso es lo primerito que nos enseña. Para salvación. ¿De dónde? De todo este mundo. De la maldad de este mundo. La salvación y la vida eterna es una obra sobrenatural y perfecta de Dios. Primera de Timoteo 1:15, 17. Vean lo que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A qué vino el Señor Jesús? A salvarnos, a todos, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, toda su misericordia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Para qué creer? Para tener la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? En conocer al Padre,
al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Juan 17:3. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios y sabio, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salvación y vida eterna, el propósito de creer. ¿Por qué vamos a creer en el anuncio? ¿Por qué vamos a creer en la palabra del Señor? Isaías 55, pero antes, Deuteronomio 32, 1, 2. Vea lo que dice el Señor. Escuchen cielos y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, dice. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Cómo es la palabra del Señor? Su enseñanza dice que es como lluvia. Y cuando empiezan las lluvias, ¿cómo se pone en los campos? Todo reverdece, ¿no? Y dice, ¿y el rocío cómo es? Dice, el rocío es mi razonamiento. Es una lluvia más pequeña, ni se ve, ¿no? Isaías 55, 10, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, se pone verde, ¿no? Y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Cómo es la palabra del Señor? Dijimos, es como la lluvia sobre la tierra. ¿Y qué dice el Señor? No va a volver vacía. ¿Cuál es el propósito de su palabra? Va a ser lo que Él quiere. Va a ser prosperada en aquel que la recibe. ¿En dónde? En su corazón. Lucas 8:11. Y esta es pues la parábola. La semilla es la palabra del Señor. Una semilla tiene el poder para hacer crecer una planta, ¿no? La palabra del Señor tiene el poder para hacer una vida nueva en nosotros. El que reciba su palabra, su vida va a ser prosperada. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se aparte de tu vida esta ley. De día y de noche medita en ella, y todos tus caminos van a ser prosperados. La palabra del Señor, si la creen, va a ser prosperada su vida. ¿Cómo está creciendo esa semilla del Señor en ti? Nuestra vida, nuestro destino, están en las manos poderosas y seguras del Padre y del Hijo.
cree en el Señor Jesús, en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. La semilla del Señor. ¿Cuál es el propósito del Señor, de la palabra del Señor? Nos va a librar de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo no sé quién era su ídolo, pero dice el Señor que nos convirtió de nuestros ídolos a Él. Y nos convirtió para servirle, dice, y para esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, y dice que Él nos va a librar de la ira venidera. Ezequiel 7, todo el capítulo de Ezequiel 7, terrible el capítulo de Ezequiel 7. Pero nada más vamos a leer. Dice, el fin viene, Ezequiel 7. Ezequiel 7, 8. Ahora pues pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. ¿No son nuestros tiempos? Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día en el que compra no se alegre, el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos. Porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirá también de cilicio y le cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y en todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y de oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, hicieron de ellos las imágenes de su abominación, de sus abominables ídolos, por eso se los convertí en cosa repugnante. En mano de extraños
la entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y apartarán de ellos mi rostro, y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. 23. Haz una cadena porque la tierra está llena de delitos, de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, y los cuales pues serán las casas de ellos, y hará cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos del consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Terrible. ¿Cuál es el propósito de creer en la palabra? En el Señor Jesús, que nos libre de la ira venidera. ¿Quién ha creído en su palabra? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dice Isaías. ¿Quién confía en su palabra? ¿Quién es fiel en su palabra? ¿Quién es firme? ¿Quién ha permanecido en su palabra? ¿Puede decir yo? Usted puede decir yo, de todo corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Póngase de pie, estamos terminando. Y busque el Salmo 73, 25, 28 y léalo conmigo. Pero antes yo les voy a preguntar, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dígalo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, porque el Señor está aquí. Y lea conmigo, todos en voz alta. Bueno, es más, yo voy a leer despacio, ustedes son los que se van a oír. Salmo 73, 25, 28. Lea. ¿A quién tengo yo? Amén. ¿Qué dice usted en su corazón? ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tiene usted en los cielos? Usted puede decir, fuera de ti yo nada deseo aquí, en esta tierra. ¿Qué dice? La roca de mi corazón. Y mi porción eres tú, Señor. Acercarme a ti, Señor, es bien.
En ti he puesto mi esperanza para anunciar todas tus obras. Los que se alejan de ti, dice el Señor, perecerán.